presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Corintios capítulo 2, un poquito de agua por favor. Verso 10 en adelante vamos a leer hasta el verso 15. Se cae ahí. Verso 10 hasta el verso 15. Dice la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero hablar con la ayuda del Espíritu Santo con el tema el hombre natural versus el hombre espiritual. Segunda parte. Hoy quiero, como conclusión a una serie de predicaciones que hemos estado desarrollando con relación a la dificultad que tenemos los seres humanos de entender y de relacionarnos con Dios, siendo nosotros gente con limitaciones. Nosotros somos criaturas muy limitadas frente a Dios. Nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión es muy pequeño frente a la capacidad de Dios obrar, de Dios actuar, de Dios hacer todo lo que hace. Uno comienza a tener conciencia de eso cuando uno reflexiona en torno a la creación. Por ejemplo, ¿qué clase de energía tiene el sol y las otras estrellas para mantenerse alumbrando sin quemar combustibles fósiles? No le echan gasolina. No hay una planta eléctrica. No hay un sistema de fotoceldas o de paneles solares para activar energía. No hay ninguna mecánica para que algún dinamo o motor genere energía para mantener al sol y las estrellas brillando. Pero siempre salen, siempre están.
siempre cumplen con su función. Uno no sabe cómo lo hace, uno se acostumbra a ello, uno los acepta. Y eso pasa con todas las áreas de la creación. Uno lo acepta, pero uno no entiende cómo funciona. Uno lo acepta, pero uno no tiene la capacidad de manejar todos los detalles de cómo eso ocurre, cómo se mantiene funcionando y la garantía de que siempre esté funcionando. Hablábamos ahorita del milagro de la vida, de cómo se concibe, de la dicha de poder concebir. Bueno, hay una combinación de un esperma, de un óvulo que es fecundado. Oh, sí, eso se explica muy bonito médicamente, pero a veces está el esperma, a veces está el óvulo y todo se junta y no funciona. ¿Por qué? Porque Dios sostiene toda la creación con el poder de su palabra. Aleluya. Y hay milagro en todo. Ahora, nosotros eso lo vemos como natural, pero eso escapa a la capacidad del ser humano. El ser humano no tiene cómo controlar esas cosas. Esas son variables que están fuera de nuestro alcance, porque eso está en la dimensión del accionar de Dios. Y nosotros solamente lo aceptamos y convivimos con ello, pero no lo podemos explicar. No podemos controlarlo, ni podemos dominarlo conforme a nuestros deseos. Entonces esa batalla siempre la vamos a tener. Y precisamente el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios esta revelación que aborda en este capítulo 2, donde establece dos categorías de personas. Y usa el término hombre, pero en el lenguaje antiguo, cuando hablaba del hombre, no se establecía el género o no se refería exclusivamente al género, sino a la humanidad. Y por eso Pablo comienza haciendo referencia a estas dos categorías de personas, a estas dos categorías de seres humanos, y habla de dos clases que espiritualmente hablando podemos ser cada uno de nosotros. Creo que entendiendo esta verdad, si me pueden bajar un poquito los monitores, creo que entendiendo esta verdad espiritual, podemos identificar, número uno, qué tipo de persona soy delante de Dios. Y número dos, la urgencia que podemos tener de buscar que el Espíritu Santo nos transforme para convertirnos en el hombre o la mujer espiritual a través de la cual Dios va a mostrar su poder, su bondad y sus propósitos a la humanidad. Comencemos definiendo y estableciendo las características de estos dos tipos de personas que Pablo hace referencia en este pasaje bíblico. El primero que vamos a definir es el hombre natural. ¿Qué es? ¿Quién es el hombre natural? ¿Cómo lo podemos definir? El hombre natural es la persona que vive de acuerdo con los impulsos humanos, que vive de acuerdo a la razón o a la capacidad racional natural de los seres humanos. La palabra natural, que en el griego es psíchicos, siempre denota la vida del mundo natural y lo que a eso pertenece. Es alguien, el hombre natural o la persona natural, es alguien que posee la cognición puramente humana y que tiene solamente los poderes comunes de la persona que vive separada de Dios. Las capacidades del hombre natural están normalmente permeadas, corrompidas
por el sistema de pecado, y de ahí que todas sus actividades, las actividades de su alma y de su mente, estarán oscurecidas, impactadas por el sistema de pecado. Este hombre natural vive bajo los efectos de las pasiones carnales en todas sus áreas, en todas sus dimensiones. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura, porque el hombre natural se limita a las cosas físicas y vive solamente para lo que puede ver y comprender dentro del mundo naturalmente conocido. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Sus valores se basan en lo que puede ver, en lo material, en lo físico, y todo lo juzga de acuerdo a esos términos. El hombre natural, las cosas espirituales le causan una crisis, muchas veces confusión, y en otras los llevan a reaccionar a veces hasta con desprecio, porque al no poder entender las cosas espirituales y no poderle explicar en el contexto del conocimiento que tiene, entonces las rechaza. Y dice, a mí no me hable de eso. Yo no entiendo eso. No me hable de esos temas porque yo no veo eso y yo no lo puedo explicar. Y como yo no lo veo y como yo no lo puedo explicar, entonces no me hable de eso. Algunos dicen, eso es mentira, eso es manipulación, eso es lavado de cerebro, como he escuchado a algunos decir. Pero para ponérselo en un ejemplo más práctico, por ejemplo, un hombre natural, y aquí si me voy al género, solo puede pensar en la gratificación sexual, por lo tanto no puede entender el significado de la castidad. Por ejemplo, cuando un joven cristiano, me recuerdo en mis años mozos, en mi primer empleo yo era soltero, yo no me había casado. Tenía ya la novia y tenía el plan de casarme, pero recuerdo que en un momento vino una conversación y cuando me preguntaron que si yo era virgen, yo dije la verdad, sí, yo nunca he estado con una mujer, pero me voy a casar con la mía porque quiero casarme. Ese fue el tema de unos 15 o 20 días en el lugar de trabajo. Ese fue el tema. ¿Por qué? Porque no podían comprender. Yo tenía que tener algunos 22 años, quizás 23, creo que eran 22. Y ellos no podían comprender que con esa edad yo no hubiera tenido experiencias sexuales con una mujer. Porque yo decía, no. Ya a esa edad tú tenías que haber esto y aquello. Y comenzaban a contar sus historias, la mayoría de las cuales son mentiras, pero era para simplemente impresionar. El hombre natural cree que la gratificación sexual viene a través de una práctica, de una vida licenciosa. No considera que tiene sentido la castidad, la pureza sexual, la fidelidad a una mujer. Siempre recuerdo otro ejemplo que me pasó con un compañero en otro lugar donde trabajaba, que cuando nos hicimos amigos y fuimos un poquito cercanos, un día me pregunta de mi familia y que yo estaba casado. Y yo creo que tenía algunos 7 o 8 años de casado. Y cuando estamos un día hablando, me dice que él tenía como 14 o 15 años de casado, 13 o 14 años. Y entonces me dice, ¿y todavía tu mujer te gusta? Y yo le dije, ¿qué? Me dice, no, porque ya a los 13 años la mía no me gustaba. Digo, ¿y tú tienes 14 años? Explícame, porque ahora el que estoy confundido soy yo. Ahora, él como hombre natural entendía
que después de tener un tiempo de relación con esa mujer, ya no era posible sentir amor, sentir pasión, sentir compromiso, sentir un vínculo fuerte con esa persona, porque él, en su mentalidad natural, corrompida, permeada, impactada por las filosofías del mundo, no era posible tener una relación feliz con su esposa porque ya los años habían pasado. Entonces son conceptos que el hombre natural no los puede entender. Y cuando tú le testificas contrario a lo que ellos conocen y a lo que conforme a los lineamientos del mundo es lo que es la norma, entonces ellos caen en crisis o simplemente te rechazan. Dice, eso no puede ser. Tú estás loco, tú tienes problemas. La gente normal no es así. ¿Por qué? Porque ellos funcionan en el plano natural que está permeado por los conceptos mundanos del sistema de pecado. El hombre natural es un hombre movido por la ambición de poder y otras banalidades, por lo que no abre su corazón para las cosas espirituales. Juan Wesley describió el estado del hombre natural de la siguiente manera: el hombre natural vive en un estado de sueño en el que no discierne ni el bien ni el mal, debido a su insensibilidad espiritual, porque el hombre natural no está consciente de su verdadera condición espiritual y de su verdadera condición ante Dios. Esa es la realidad. El hombre natural, la persona que se mueve conforme a las normas naturales del mundo y del sistema de pecado, no entiende cómo es posible vivir una vida diferente. Recuerdo un nuevo creyente que cuando se convirtió me insistía con esta frase. Me dice, siempre me decía, pastor, esto es un mundo nuevo que yo no sabía que existía. Y me lo repetía mucho eso. Y para mí era un poco chocante porque para él era un mundo nuevo, pero para mí era mi mundo de siempre. Y él me insistía una y otra vez y me decía, pastor, esto es un mundo nuevo. Y yo lo veía con un poco de asombro hasta que el Espíritu Santo me ayudó a mirarlo con una especie de compasión y de amor paternal, tratando de entender la experiencia que él estaba viviendo, porque él toda su vida había vivido un estilo de vida mundano que era totalmente contrario a la nueva vida que por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador estaba experimentando en ese momento. Y él insistía, este es un mundo nuevo. Este mundo yo no sabía que existía. Porque hasta la decisión de aceptar a Cristo, él era un hombre natural. A partir de eso, entonces tenemos que pasar al otro hombre, a la otra clase de persona que Pablo menciona aquí como el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? En términos prácticos, es el que recibe la vida por medio del Espíritu Santo y es dirigido por el Espíritu Santo. Es el que vive bajo el control del Espíritu Santo y se interesa en hacer las cosas conforme a como el Espíritu Santo le indica para vivir una vida agradable a Dios. El hombre o la mujer espiritual es el que se siente mal cuando habla mentira. Es el que se siente mal cuando actúa con soberbia.
es el que se siente mal cuando ofende y atropella a otro. Es el que rechaza el ofrecimiento de una tentación que le induce a faltarle a Dios. Ese es el que se dirige por el Espíritu y quiere hacer la voluntad de Dios. Romanos 8, a partir del verso 5, el apóstol da una explicación interesante y apropiada para explicar la naturaleza del hombre espiritual. Cuando dice, porque los que son de la carne, natural, cuando se habla de la carne en el lenguaje bíblico, se está hablando de la gente que no piensa en las cosas espirituales, en la gente que se deja arrastrar por los deseos carnales. Y dice el apóstol, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, y le está hablando a los creyentes, a los que habían confesado a Cristo como Señor y Salvador, mas ustedes no viven ya según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, entonces tienen que funcionar de acuerdo al Espíritu. En este verso, es decir, a partir de este verso 5, Pablo está tratando de explicar las prioridades, los sueños, los anhelos de un hombre o una mujer espiritual y establece la diferencia con el hombre o la mujer carnal. Veamos un ejemplo clásico. Cualquier hombre natural quiere conseguir dinero, ¿sí o no? Oye, ese amén está más flojo. Cualquier persona natural quiere conseguir mucho dinero, ¿sí o no? Hermano, no es pecado decir que yo quiero conseguir dinero. Tampoco es pecado ser rico. El pecado es amar el dinero y amarlo más que a Dios. Alábalo ahora. Aleluya. Porque la gente se pierde en eso. La Biblia está llena de hombres y mujeres bendecidas. Usted quiere un tipo más bendecido que Abraham. Usted quiere una persona más bendecida que Job. Léase el capítulo 1 del libro de Job. Job era el Bill Gates de la época. Si hubiera visto un ranking de los ricos más grandes del mundo conocido, Job estaba por ahí en los primeros lugares. Claro que los referentes para medir la riqueza eran muy diferentes a los de ahora. Qué sé yo cuánta yunta de bueyes. Qué sé yo cuántos caballos. Los caballos eran jipetas. Usted tiene que contextualizar, ¿verdad? Ahora, cualquier persona quiere tener dinero. Cualquier persona quiere tener posesiones. Cualquiera quiere ser multimillonario, sea por el deporte, la política, la lotería, la delincuencia, el narcotráfico. Eso es un deseo generalizado. Ahora bien, ¿para qué queremos tener dinero? ¿Usted se ha preguntado para qué usted quiere tener dinero? ¿Para qué usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Usted se ha puesto a pensar sobre el propósito de usted tener una holgada posición económica? La mayoría de la gente lo único que piensa es en deseos, en satisfacer deseos de la carne.
Por ejemplo, un hombre sin Dios lo que dice es: yo quiero tener dinero para tener vehículos de lujo, de alta gama, y para salir ahí me pongo pepillito, me pongo un pantalón amarillo pollito, una franelita que me quede pegadita, un reloj caro. Me paro allí en la esquina para que las mujeres se vuelvan locas. Eso es lo que le pasa. Ese es su anhelo. Y tú lo ves, hay muchos prototipos que usted ve por sus calles, por sus barrios y en su entorno. Y usted dice: Dios mío, ¿y cuál es el afán? Y entonces llenarse la boca: tengo una novia aquí, tengo una novia allí, tengo una esposa allí. Y tú dices: pero varón, tú eres uno solo. Y Dios hizo un diseño tan perfecto, y eso se lo digo para los que están en esa locura, que Dios hizo un diseño tan perfecto que los hombres con una mujer basta. No se pierdan en eso. Dios lo diseñó así. Así que o a usted lo están ayudando, o usted tiene un déficit de atención. Ahora, tú ves ese afán. Y yo le pongo un modelo para que ustedes lo analicen a la luz de las informaciones. Mire qué pasa muchas veces con artistas famosos y con actores del cine, de gente del jet set mundial. Pero no vaya más lejos, con los peloteros dominicanos que alcanzan el éxito y ganan contratos millonarios en el mundo del deporte. Usted ve que esos muchachos se vuelven como locos, compran carros, compran villas, compran todo, y después ya no hayan qué hacer porque lo compraron. Todo lo que ellos soñaron, ya lo compraron. Entonces empiezan a loquear y entonces dicen a los tigres: vengan a beber y yo pago. Una locura, porque el dinero se acaba. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque en la cabeza de ellos ya no hay más nada que hacer, y el anhelo del corazón de ellos es hacer esas cosas. Pero después que tienen un tiempito con eso, ya la vida se le vuelve insípida. Muchas veces pierden la fortuna, pero la vida se le vuelve insípida. ¿Por qué? Porque ya no hay más nada que hacer. Viajan por el mundo, compran yates y compran propiedades. Y usted ve que la gente que alcanza grande fortuna compra y se harta de comprar, y después no tiene tiempo ni siquiera para disfrutar las cosas que consigue. Muchas veces yo me he enterado de personas, sobre todo en lugares como Casa de Campo, que tienen mansiones que se pasan 1 año y 2 y no tienen tiempo de venir a pasarse un día. Y tienen 5 o 10 personas ahí trabajando, y ellos no tienen tiempo de venir a pasar un fin de semana, porque así mismo como tienen aquí, tienen en las Filipinas, tienen en Hawái, tienen en Nueva York, tienen en París, tienen en Bruselas. Óyeme, le falta cuerpo para disfrutar. Porque esa es la realidad. Ahora, el hombre natural quiere dinero para deleitarse en los deseos de la carne, en esas cosas que el mundo le ha vendido. A los hombres, mujeres bonitas; a las mujeres, muchachoncitos bonitos. Comprar yates, carros, joyas, ropa, prendas, propiedades, hasta los máximos niveles de ostentación. Y todos hacen exactamente lo mismo, y no importa cómo obtienen el dinero, buscan llenar su corazón con las mismas cosas. Sin embargo, el hombre espiritual no debe reaccionar de esa manera. El que es guiado por el Espíritu, sus sueños y anhelos tiene otro enfoque, otras prioridades, otra dirección. Yo puedo testificar que en mis años más mozos yo tenía el deseo de hacer mucho dinero. Y yo me esforzaba y me esforzaba y quería hacer grandes negocios, pero yo tenía un anhelo en el corazón. Yo quería ser
el financiero del ministerio de mi padre. Y por eso yo quería trabajar y hacer dinero. Y yo le decía, Señor, yo no quiero estar en el ministerio porque yo quiero conseguir mucho cuarto. Para que mi papá no tenga que esperar ofrenda para pagar la radio, para pagar las campañas que se daban en ese tiempo. Y ese era el deseo de mi corazón. Ahora, tenía un compromiso con Dios, pero Dios tenía otro proyecto conmigo, muy diferente a lo que yo estaba pensando. Ahora, el hombre espiritual alinea los deseos y los sueños de su vida en torno a la obra de Dios. Y yo conozco casos en diferentes partes del mundo y aquí mismo de gente que hace dinero, que son grandes empresarios, que son personas que Dios ha prosperado, porque el anhelo de ellos es continuamente estar respaldando económicamente la obra de Dios, porque tienen una visión de la vida diferente. Hay un ministerio que yo conozco que el dueño, el que financia ese ministerio, hace muchos años depositó, no sé si fue 20 o 30 millones de euros en un banco, en un fondo de inversiones, y dijo, todo el dinero que produzcan esos millones será para que a través de medios de comunicación se predique el evangelio. Y eso es impresionante. Es impresionante. Ese ministerio transmite vía satélite, transmite vía internet, transmite en onda corta, una cosa que ya ni la gente usa. Han comprado medios, tienen señales cruzando el continente africano, el europeo, en diferentes partes del mundo, llevando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona, como era una persona espiritual, Dios le bendijo y el anhelo de su corazón era usar ese dinero sabiamente para que la obra de Dios avanzara. Y así lo están haciendo. Aleluya. Son dos visiones del mundo diferentes. Son dos visiones muy diferentes del mundo. Y esto me lleva a dos conclusiones que quiero dejar en la mente y el corazón de todos ustedes que me escuchan aquí a la distancia. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo denuncia que es imposible que un hombre natural entienda las cosas de Dios antes de que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Es bueno que la persona cristiana también entienda eso. Porque a veces los mismos cristianos nos da brega entender eso. ¿Cómo así, pastor? Se lo pongo un ejemplo. Esa esposa cristiana que está casado con un hombre que no es cristiano, porque tampoco ella era cristiana, tiene que aprender a sobrellevar a ese hombre y entender que él no entiende. Y entender que a él le da brega procesar que ahora ella es una mujer de oración. Y entender que él no entiende que ella quiere ir a todos los cultos y a todas las actividades de la iglesia. Ella tiene que sobrellevarlo porque él es un hombre natural. Él no entiende tu pasión por Cristo. Él no entiende el cambio que se ha operado en ti. Él no entiende que tú te deleitas alabando a Dios y en la comunión de tus hermanos en Cristo. Él no entiende. Él interpreta que tú tienes un novio en la iglesia. Un caballero una vez me visitó, me dijo, pastor, usted tiene que sacarme de este lío. Digo, ¿y qué te pasa? Mi mujer tiene un novio en la iglesia. Digo, ¿cómo usted me dice eso? No, ella está enamorada, pastor, ella está enamorada. Cuidado si es de usted. Digo, explíqueme. ¿Por qué usted llegó a esa conclusión?
Pastor, ¿cómo va a ser que esa mujer lo martes viene a la iglesia? Los jueves viene a la iglesia. Los viernes, yo no sé cuántos viernes, que las mujeres vamos para la iglesia. Y el domingo viene al primer culto. Y después se queda en el segundo. Oh, pero y esa mujer, yo no voy a decir el término que él dijo, esa mujer, viene de que a las 5 que va para el tercer culto. Dígame si ella no tiene un novio en la iglesia. Pero ustedes como buenos cristianos se ríen de eso. Pero entiende la posición de una persona que no le sirve a Dios. Que no entiende que uno se goza en la iglesia. Que no entiende que lo que uno recibe aquí no lo recibe en otro lugar. Que no entiende lo que Dios por medio del Espíritu Santo está haciendo en su vida. Aleluya. Por eso yo le digo, es bueno que la esposa cristiana entienda eso para que sobrelleve a su marido. Y viceversa. Dile, ven marido conmigo. Acompáñame. Es más, voy a ir nada más. Son 3 cultos, voy a ir a 2. Para que no te sientas mal. Es bueno para que nos sobrellevemos. Es bueno que lo entendamos para que también sobrellevemos a nuestros amigos, a nuestros familiares y relacionados que no entienden nuestra pasión por Cristo, que no entienden la pasión por la obra, que no entienden la pasión por la gran comisión. Ustedes dirán que yo cuento mucho testimonio, pero que cuando uno se va poniendo viejo va acumulando historia. Un testimonio que me impactó hace un tiempo es de un hermano, los hermanos de la Romana lo conocen, que en ese momento era el encargado o supervisor de las obras del Estado. Y estaba dirigiendo una de las obras más importantes muy cerca de la iglesia. Ingeniero civil, muy calificado y supervisor de las obras del Estado de toda la región este. Un cargo muy importante y de mucho movimiento económico y de mucha influencia. Pero ¿qué pasa? Él está dirigiendo una de esas obras a una esquina de la iglesia y en la iglesia él llega y se pone su cachuchita y su t-shirt de ujier. Entonces pasa uno de los obreros que estaba en la obra, va pasando por la calle. Ingeniero. ¿Usted se da cuenta? El hombre natural no entiende eso. El hombre natural no procesa. Porque en el código del mundo, lo que tú eres ahí influye para que tú tengas un comportamiento de esta manera. Y como tú eres grande ahí, tú no puedes rebajarte aquí. Lo que el hombre natural no entiende es que el Espíritu Santo que obra en esa vida fue el que puso gracia para que él llegara a ser el gran jefe allá. Y él descubrió que delante de Dios el que se humilla, aleluya, ¡aleluya! El hombre natural no entiende que aquí mientras más Dios te eleva, más tenemos que humillarnos. Mientras más gracia y favor recibimos de Dios, más humilde y sencillo estamos llamados a ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por eso la gente cae en crisis con los cristianos. Dice, yo no entiendo a esta gente.
Yo no entiendo, estos convertidos son raros. Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. El hombre natural no entiende que toda esa vida de banalidad, que todos esos pensamientos de altivez y soberbia fueron crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora ya no vivo yo. Aleluya. Aleluya. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda decir lo mismo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El hombre natural no puede entender que Job pasó por un proceso difícil para que Dios fuera glorificado. El hombre natural no puede entender que un ciego de nacimiento viviera con esa limitación para que al encontrarse con Cristo recibiera la vista y Dios fuera glorificado. El hombre natural no puede entender que José, el hijo de Jacob, fuera traicionado por sus hermanos y pasara un proceso duro de aproximadamente 14 años de dificultades, y que todo ese proceso era plan de Dios para preservar a José, a su familia y a su nación de la hambruna y de la crisis que arropó al mundo conocido. El hombre natural no lo entiende. No lo puede entender. A partir de todo lo citado, hermanos y amigos, es muy fácil concluir que desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones y toda nuestra conducta podemos comenzar a identificar qué clase de personas somos delante de Dios. Si tú haces un análisis de tu vida, de tu forma de ser, de tu conducta, ¿cómo serías calificado? ¿Como un hombre o una mujer natural o un hombre o una mujer espiritual? Si cuando te pones a conversar con tus amigos, los temas que salen a la luz, los tuyos se parecen a los de tus amigos o tus temas son diferentes, porque tus temas están permeados por la palabra de Dios y por los propósitos de Dios para tu vida. Es momento, y fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón cuando me dio este tema. El hombre natural versus el espiritual. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué tipo de persona eres tú? Tú, hermano, que le sirve al Señor, que te convertiste a Cristo hace un tiempo, ¿eres todavía uno que funciona en el plano natural o estás en el plano ya de ser un hombre o una mujer espiritual? El ideal de Dios para nosotros, es que a partir de nuestra conversión seamos hombres y mujeres espirituales por medio de la fe. Eso es lo que Dios espera. Y creo que la mayoría de los que están aquí admitiría que quizás no está en el punto deseado, sino que está en un punto X dentro del proceso, caminando de un hombre o una mujer natural hacia lo que debe ser un hombre o una mujer espiritual. Esa conclusión, por una parte es buena, pero por otra parte es mala. Es buena porque por lo menos sabes, y creo que es lo que el Espíritu Santo ha tenido como objetivo primario en esta oportunidad,
que esta palabra te confronte y te ayude a identificarte en qué posición estás. Porque el deseo de Dios es que seas consciente del tipo de creyente, el tipo de persona que delante de Dios eres. Para que si te das cuenta que no estás al nivel de lo que Dios quiere, entonces tomes las medidas para cambiar eso. Porque Dios no da la palabra simplemente para confrontarnos o acusarnos. El propósito de Dios es que enderecemos y nos conectemos con su perfecta voluntad para nuestra vida. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta palabra. Y eso debe llevarte a superar toda carencia espiritual de la cual eres consciente para convertirte en un hombre o una mujer conforme al propósito de Dios. Me da tanta pena, mucha pena ver gente que llega a la iglesia y pasan los años sin avanzar espiritualmente. Y a veces se convierten en piedra de tropiezo para los nuevos, porque el ejemplo de ellos atrofia el desarrollo de los nuevos. Lamentablemente, son hombres y mujeres naturales y carnales que no están conscientes de su verdadera condición y no están honrando al Señor. Eso no debe ser. Recuerda que nosotros somos compañeros del camino y atalayas para otros. Por lo tanto, debemos dar la medida. Finalmente, debemos orar por los amigos. Debemos orar por los familiares y cercanos para que el Espíritu Santo los alcance. Para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Debemos orar para que el entendimiento espiritual se le aclare a ellos. No lo desprecie. Insisto mucho con eso porque una tradición evangélica pentecostal sobre todo es despreciar al que no me entiende lo que Dios está haciendo conmigo. No lo desprecie. Es que no te pueden entender porque son cosas espirituales. Y si no tienen el Espíritu Santo no pueden entender. Tú eres el instrumento de Dios para ayudarlo a entender. Por tanto, no te anules, mantente ahí con paciencia, entrega y solidaridad, ayudando al que no puede ver. Oremos por nuestros amigos, oremos por nuestros familiares y cercanos que no entienden las cosas espirituales, para que despierten de ese sueño y se conviertan con urgencia a Cristo Jesús. A los amigos y amigas que están aquí les digo eso. Las cosas que tú no entiendes es porque tú no estás capacitado espiritualmente para entenderlas todavía. ¿Por qué? Porque entendemos cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Lo primero que el Espíritu hace es que da testimonio a nuestro espíritu de que necesitamos a Dios. Lo primero que el Espíritu hace es que nos da testimonio a nosotros de que estamos en pecado, que tenemos que arrepentirnos. Pero hay un mundo de cosas que uno no entiende. Por eso yo le digo a los amigos, no pretende entender el Evangelio en una prédica. No pretende entender el Evangelio en una visita a la iglesia. Ahora, si el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres pecador, que te necesitas arrepentir de tu pecado, obedece, que Dios en el trayecto te dará entendimiento y el Espíritu Santo te revelará los misterios de Dios para tu vida y podrás entender un poquito todo lo maravilloso que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com.